entendemos que hay un enemigo. Yo recuerdo que cuando era pequeño, yendo en el carro, nunca me gustaba usar el cinturón de seguridad. Hasta la fecha, solo porque esa cosa no se calla, es que me acuerdo que me lo tengo que poner. Pero tengo en mi memoria imágenes en donde pasábamos, veíamos un fuerte accidente y entonces solo mi mamá o mi papá me veía por el retrovisor y decía, ¿ves? Y yo solito calladito hacía clic con mi cinturón. Hermanos, quiero hablar sobre Satanás para que hagamos eso, para que nos pongamos no el cinturón de seguridad, sino el cinturón de la verdad, la coraza de justicia. Agarremos la espada de la fe, nos colguemos también con el yelmo del evangelio, etc. Mi propósito no es asustarlos. No vengo a hablarles de Satanás como nuestra mamá nos hablaba del ropavejero o del robachicos, que nos asustaban con historias a fin de que nos mantuviéramos cercanos a ellos, para que no nos desbalagáramos en nuestras salidas, sino que vengo a hablarles, hermanos, de la realidad del enemigo y su gran maldad, para que determinemos pelear bien y armarnos por completo con la armadura del Señor. Quiero que abran sus Biblias para iniciar en algunos pasajes, empezando con nuestro texto clave, que es Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 10 al 20. Todas las lecciones de la armadura quiero que leamos Efesios 6, 10 al 20 completo, para que lo intentemos memorizar. Y después leeremos otros pasajes. Efesios 6, 10 al 20. Por lo demás, todos juntos, 1, 2, 3. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablo de leer como debo hablar. Ahora abran sus Biblias, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5.
versículo 8 y 9. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sed sobrios y velad, dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y dice 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es interesante, hermanos, este pasaje de 2 Corintios 2:11, que si lo alejamos del contexto, parece que simplemente nos está advirtiendo en general de las maquinaciones de Satanás, pero de hecho el texto tiene un contexto específico, y es que Pablo había recomendado que se disciplinara a uno porque estaba viviendo en pecado y no se estaba arrepintiendo. Y entonces Pablo después dice, ok, pero si ya se ha arrepentido, restáurenlo, no vaya a ser que sea consumido de demasiada tristeza. Y entonces menciona a Satanás y dice, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, Satanás puede mover a una iglesia a demasiada laxitud, no ejercer disciplina, no cuidar la santidad, o puede moverla a demasiada rigidez. Así que no hemos de ignorar sus diferentes maquinaciones. Hermanos, como he dicho, podríamos dar un curso completo sobre la doctrina de Satanás, pero déjenme resumir esto en los 30 minutos que nos restan, simplemente intentándoles recordar su existencia en primer lugar. Hermano, déjame detenerme un poquito aquí. ¿Crees en Satanás? ¿Crees en Satanás y sus demonios? ¿Crees que es un ser real? ¿Que realmente está moviéndose en el mundo, influenciando gobernantes, influenciando culturas, promoviendo excesos y diferentes pecados? Hermanos, ¿crees que hay tal ser? Ciertamente nuestra cultura no nos ayuda en ocasiones a tener esta convicción, ya sea porque nos pinten a Satanás como un hombre rojito con cuernitos, o porque simplemente digan que esas son fantasías, que tal cosa no existe. Algunos creen que Satanás debe ser asemejado simplemente a un tipo de Santa Claus, pero malo. Vivimos en un mundo materialista hasta la raíz. O sea, vivimos en un mundo que cree que solo lo material es lo que tiene realidad, y por lo tanto nos cuesta muchas veces estar conscientes de que hay tal ser espiritual buscando dañar nuestras almas. Satanás triunfa cuando la iglesia ignora su presencia, ignora su realidad. Lo decía la semana pasada, hay dos excesos que le convienen a Satanás, o
hablar demasiado de Él hasta el punto de temerle y quedarnos inmóviles, o no hablar nada y permitir que se esté moviendo entre nosotros? Bien dijo un autor: el engaño más astuto del diablo es hacer creer a los hombres que Él no existe. De hecho, a la luz de esto, muchos cristianos sintieron la obligación para no parecer infantiles, según ellos, se vieron en la necesidad de explicar filosóficamente o metafóricamente a Satanás, diciendo: bueno, no, Satanás no es un ser real, no es un ser con personalidad, no es un ser con voluntad, no es un ser individual que se mueve, sino es una metáfora para hablar del mal. Bien dijo un hombre, y esto lo dijo algunos siglos atrás, cuando la cultura no estaba todavía tan materialista. Recuerden que por materialista quiero decir que piensan que solo las cosas materiales son reales. No materialista en el sentido de comprar muchas cosas. Dice este autor así: tal vez no haya otro artículo de la verdad revelada que haya sido más ridiculizado por los incrédulos, y probablemente por esa misma razón más frecuentemente explicado por los cristianos filósofos, que la doctrina sobre la existencia y acciones de los espíritus malignos. Viene alguien y nos dice: pero ¿realmente crees que hay un ser malvado que está buscando destruir tu alma? Hermanos, déjenme entonces volver a preguntar: ¿creen o están conscientes que Satanás está alrededor buscando devorar? ¿Están conscientes que hay un ser que no está ocupado en este mundo sino en perseguir y buscar destruir tu alma? La Biblia es clara y abundante sobre el testimonio de Satanás. No tenemos que hacer demasiada investigación para darnos cuenta. E incluso, aunque es más clara su presencia de Satanás en el Nuevo Testamento, no está ausente en el Antiguo. Y solamente déjenme darles un breve recorrido sobre esto. En Génesis capítulo 3 se dice que la serpiente, Satanás, vino a tentar a la mujer. Vino a corromper la creación del Señor. Es cierto, hermanos, la culpa fue de Adán y Eva. Ellos tienen su propia culpa, pero no ignoremos que fueron tentados de una manera diabólica, con una fuerza intempestiva, para que estos cayeran. El libro de Job no nos deja dudas sobre la existencia de este. Por ejemplo, dice versículo 4, iban los hijos, versículo 1 en adelante. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, y bueno, conocemos la historia, quiero llegar hasta acá. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Interesante, ¿no es cierto? Viene de rodear la tierra, justo lo que dice que hace Pedro.
Dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, en el primer libro de Crónicas se nos dice que Satanás indujo o tentó a David a que hiciera un censo y vinieron grandes calamidades sobre el pueblo y vinieron gran destrucción al pueblo por causa de esa rebeldía. En Ezequiel 28, que leeremos en un momento, se nos narra probablemente la descripción más abundante sobre la caída de Satanás. Tú, querubín protector, que estaba lleno de gloria, pero estando lleno de gloria se infló de orgullo para después venir a caer. En Zacarías capítulo 3, Satanás viene para acusar al pobre hombre de sus pecados. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, la evidencia de la existencia de Satanás es todavía mucho más abrumadora. Ya hemos leído 3 pasajes que nos hablan sobre su existencia. Pero podríamos ir desde el mismo nacimiento de nuestro Señor, cuando Satanás está instigando a los príncipes, a los religiosos, a perseguir a Jesús, buscar su muerte. Después lo vemos en el mismo ministerio de Jesús. Cuando ocurre la tentación en Mateo 4, y es puesto nuestro Señor en gran agonía por causa del diablo. Jesús se empieza a sacar demonios y algunos incluso se empiezan a comunicar con él. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí, hijo de David? ¿Has venido para atormentarnos? En los últimos días de nuestro Señor, se dice que Satanás vino y concluyó la obra que había iniciado en el corazón de Judas para que éste le fuera a entregar. Y finalmente mueve a la multitud a gritar: crucifícale, crucifícale. Y después, ¿qué tenemos? Que Satanás levanta una persecución para con la iglesia. Y bueno, no somos muy ajenos a la realidad de esto, a la luz del libro de Apocalipsis que ha estado exponiendo nuestro pastor Fernando en esto, demostrando que Satanás tiene un objetivo: destruir al cristiano, traer miseria al cristiano y pervertir la iglesia del Señor. Hermanos, Él sabe que su victoria fracasó, que su plan fracasó. Él sabe que está vencido, pero a veces la maldad de uno es tal que, sabiendo la derrota, lo sigue intentando con todas sus fuerzas. ¿Han visto a ese niño que jugando contra otro y sabe que perdió, empieza a llorar lleno de rabia y sabe que ya no tiene oportunidad, pero lo sigue intentando e intentando e intentando? E incluso si no fuese así, Satanás es tal ser que es como aquel ladrón que entra a la casa y, no encontrando nada que robar, hacen grandes fechorías. ¿Han escuchado esas historias horribles? Llegaron a la casa, no encuentran nada, entonces empiezan a destruir la casa. En ocasiones hasta defecan con tal de
manifestar su ira e intentar hacer algún daño? Eso es lo que está intentando hacer. Hermanos, espero que no ignoremos su existencia. Este mundo ha hecho muchas cosas para hacernos tan materialistas, hermanos. Y repito, no que compren muchas cosas, sino que nos cuesta entender que hay un mundo espiritual. Que nos cuesta entender y vemos extraño. De repente vemos extraño a aquel que dice, o aquel que está alerta de las realidades espirituales. Hay mucho trabajo que hacer en esto a través de la palabra, hermanos, de despertarnos a las realidades espirituales. Pero pasemos por un momento al tema de su naturaleza. ¿Cómo es Satanás? Hay dos formas de responder esta pregunta. Una, en cuanto a responder cómo es en cuanto a su esencia, y otra es cómo es en cuanto a moral. ¿Sí? Podemos hacer dos preguntas entonces. ¿Qué es Satanás? Y en segundo lugar, ¿cómo es Satanás? ¿Qué es? Seamos breves en esto. Satanás es una criatura espiritual. Satanás fue creado bueno, fue creado como un ser perfecto, pero se terminó por corromper y se apartó del Señor. Abran sus Biblias en Ezequiel 28. Perdón, déjenme confirmar Ezequiel 28, 14. Los intérpretes modernos no han tardado en ofrecer alternativas para interpretar este pasaje y han dicho que se refiere simplemente al rey, ¿sí? A un rey y nada más, contra el rey de Tiro, y es todo. Algunos han dicho que además de referirse al rey de Tiro, también se refiere a la caída de Adán. Y yo creo que sí, que este pasaje se refiere en una manera al rey de Tiro. Este pasaje también se refiere a Adán, pero que este pasaje se refiere principalmente a Satanás. A Satanás. De hecho, hermanos, si este pasaje nos habla un poco de Adán, es porque el pecado que cometió Adán es semejante al que cometió Satanás. Si este pasaje nos refiere al rey de Tiro, es porque el rey de Tiro cometió el mismo pecado que Satanás. Aquí hay 3 grados o 3 maneras de interpretar el texto, no diferentes. Las palabras significan los mismos, pero tiene diferente profundidad. En la primera solo nos deja con el contexto histórico. En la segunda nos permite ver el pasaje a la luz de toda la historia de la redención. Pero el tercero nos permite ver el espíritu del pasaje. Vean conmigo el versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. A ver. Esto sí puede aplicar a Tiro, hermanos. Al rey de Tiro, ¿sí? Pero esto aplica de una manera especial a Satanás. ¿Aplica un poco a Adán? Sí, porque Adán fue puesto como un guardián protector del templo y falló. Pero vean lo que sigue. Te puse en el monte santo de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas.
Adán se paseaba en medio de árboles, pero no en medio de piedras de fuego. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en cenizas sobre la tierra. Los ojos de todos te mirarán. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. La iglesia cristiana a través de los años ha visto en este pasaje, hermanos, una descripción de la caída de Satanás. Satanás fue un ángel perfecto, hermoso. De hecho, podríamos incluso atrevernos a especular un poco más allá y decir que quizá por la posición que se le da de que estaba en el monte alto, quizá el más grande de los ángeles. Y hay un autor que se llama Pseudo Dionisio, donde explica toda la jerarquía angelical, que no es bíblica necesariamente, sino una propuesta filosófica de aquel hombre del siglo V. Pero este es Satanás. Un ángel, un ser espiritual, poderoso, porque él sigue teniendo su poder, así como aunque tú y yo caímos en pecado, pero seguimos teniendo capacidad de razonar, capacidad de sentir y capacidad de tener voluntad, y podemos movernos y hacer otras muchas cosas a pesar de nuestro pecado. Así Satanás no perdió sus capacidades, sigue siendo un ser sumamente inteligente, sumamente poderoso, un ser espiritual, un ser que no necesita de condiciones materiales para existir, que incluso tiene una presencia más amplia de lo que nosotros podemos abarcar con nuestro cuerpo físico, y además tiene bajo de sí seres que le obedecen. Ahora, hermanos, principalmente quiero que veamos su naturaleza moral. ¿Por qué la Biblia lo llama diablo, calumniador, adversario, Apolión, Belcebú, el dragón, Dios de este mundo, el príncipe del aire, la serpiente, el tentador, el león rugiente? ¿Por qué? ¿Cómo es su carácter moral como para que se le describan tantos nombres? Bueno, hermanos, aquí está su naturaleza moral. Él es rebelde hasta lo sumo. Él es rebelde hasta lo sumo. Despertó un día en el monte de Dios y vio que era el más hermoso de los seres. Pero quizá a lo lejos divisaba un trono en donde él no se podía sentar. Y entonces dijo: subiré y me sentaré en el trono. Rebelde hasta lo sumo. Y por lo tanto, condujo a la misma rebeldía a Adán, a que dijera: Dios no puede ni debe gobernar sobre ti, rebélate. Es un ser además lleno de odio contra Dios y contra todo lo que lleva el nombre
o la imagen de Dios. Hermanos, si Él pudiera matar al Creador, lo haría. Si Él pudiera hacerlo sufrir, lo haría. Aquel ser de toda bondad, de todo amor, Él lo haría. Tiene odio, de tal manera que cuando vemos el odio de los seres humanos contra otros, en esos hechos despiadados como los holocaustos o los mismos hechos que escuchamos en nuestro mismo contexto, crean, hermanos, que toda esa maldad refleja a su padre, el diablo, quien aborrece la imagen de Dios. Desea deformar todo lo que es bello. Imita la Trinidad de la forma más blasfema, como nos ha expuesto el pastor. Deforma la imagen del hombre. Deforma el matrimonio. Deforma lo que es ser varón, lo que es ser mujer. Deforma la belleza de la vida. Es mentiroso desde el principio. ¿Has tenido que lidiar con algún mentiroso alguna vez? Esos mentirosos compulsivos que no sabes si cuando te dice no, ya en serio, si te va a decir la verdad o va a seguir con otra mentira. Hermanos, el diablo es capaz de inventar cualquier mentira con tal de hacer caer al pueblo de Dios. Es inventor de pecado. Esa palabra es interesante en Romanos capítulo 1, cuando habla de los hombres que son inventores de males. Me acordé de Sodoma. Habiendo quedado hastiados de los pecados que ya conocían, entonces empezaron a inventar otro tipo de maldades. Es difusor de pecado. Miren, hermanos, son pocos los padres que cometen pecados y que después incitan a sus hijos a hacerlo. Son pocos. Yo supe de algunos hombres y la sociedad los ve con reproche. Algunos hombres que consumían cosas ilícitas y daban a sus hijos para que lo hicieran, siendo estos muy jóvenes. Y la sociedad correctamente lo reprime, juzga esas acciones. Bueno, les digo algo. Satanás es el peor de los padres, porque mete a sus hijos, aquellos que están fuera de Cristo, en toda cantidad de maldades. Satanás además busca hacer el mayor daño que sea posible. Hermanos, déjenme parar aquí y dar una pequeña reflexión sobre esto. Hermanos, el diablo no es un ser medio malo. Es una fuente de maldad. Hermanos, este es el enemigo que está buscando destruir tu alma. Él no simplemente está enojado y quiere darte un pequeño golpe para desquitar su enojo. Hermanos, su plan es destruirte si pudiera. Él no quiere un poco de mal sobre ti, Él quiere que estés destruido. Oh, hermanos, huyamos del odio en nuestros corazones. ¿Estás batallando con odio en tu corazón contra tu hermano, contra tu familiar, contra tu prójimo? Huye de eso, porque no hay un sentimiento más parecido al diablo, al corazón del diablo, que el odio contra otro. Por eso es que dice Jesús,
cuando lo querían matar. Vosotros hacéis los deseos de vuestro padre el diablo. Hermano, ¿te hace ahora más sentido el texto que dice el mundo entero está bajo el maligno? Hermanos, entonces ahora no nos sorprendamos que nuestro mundo está como está, nuestra cultura está como está. Si nosotros somos pecadores naturales y viene uno más fuerte, el pecador por excelencia, pero con poder y dominio, hermanos, por eso nuestra sociedad está tan corrupta. Por eso deberíamos hacer más hincapié en orar los miércoles y en nuestros hogares para que Dios detenga la maldad, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Porque el problema de nuestra sociedad es que son pecadores sometidos a uno más fuerte que ellos y por lo tanto hacen los deseos de su padre. Hermanos, si no fuera porque Dios detiene la maldad de estos, la iglesia hoy mismo podría ser perseguida, porque son dirigidos y gobernados por uno que odia a la iglesia. Debemos orar más con nuestras armas. Yo sé, muchos cristianos están metidos con las cosas de la política y cosas esas. Está bien, si puedes hacer bien y puedes mantenerte recto estando en la política, hazlo. Pero te veo también en la reunión de oración, porque nuestro enemigo, el adversario, el diablo, no se combate con armas carnales, sino con oración, con ayuno, con la predicación del evangelio, con una armadura espiritual. Hermanos, este mundo solo tendrá paz si el evangelio es predicado y los hombres librados del dominio del diablo. Y esta es otra cosa que quiero llamar su atención. ¿Has meditado en las libertades que has recibido en Cristo Jesús? Hermano, si elijas libertades, seréis verdaderamente libres. Déjame decirte algo. Satanás todavía puede hacernos mucho daño. Puede influirnos, sugerirnos, incluso poner pensamientos en nuestra mente, incluso dañar nuestro cuerpo. Pero hermanos, jamás volverá a tener nuestra alma en sus manos para destruir nuestra alma. Hemos sido librados de su poder por la obra de Cristo. Hemos sido librados. Cuando Cristo estuvo en la cruz, Satanás se burlaba. Pensaba que había ganado. Pero fue ahí, cuando Cristo pagó por nuestro pecado, que ya no tuvo más que reclamar. Ellos son míos, son pecadores. Cristo dijo, sus pecados están pagados. No son más tuyos. Ahora los vengo a reclamar. Pero déjame darte una palabra a ti que no estás en Cristo y no estás poniendo diligencia para buscarlo. Si hoy no eres un ser tan malvado como Hitler fue, o como cualquier historia horrible que hemos escuchado a nuestros alrededores, en nuestro país, si no eres ese tipo de ser, teme. Si el Señor mañana quita su gracia protectora de ti, lo puedes hacer. Si hoy eres una buena madre, mañana puedes ser una madre malvada. Si hoy eres un buen padre irresponsable, mañana puedes abandonar a tu familia y dejarlos, y abandonarlos, y olvidarte de ellos. Si hoy no tienes problemas con los cristianos, mañana te puedes llenar de odio e intentar hacer un mal a la iglesia, inventar un chisme. Si no estás en Cristo, tu corazón mañana puede ser zarandeado y usado por Satanás para hacer su voluntad. Niños,
Esto es también para ustedes. Déjenme concluir esto así. El tiempo se nos ha ido. Satanás tiene maquinaciones contra la iglesia. Debido a su espiritualidad, él puede poseer a los incrédulos. Él no puede poseer a los cristianos, pero puede poseer a los incrédulos. Aunque el cristiano no puede ser poseído, no obstante, debido a su espiritualidad y poder, Satanás sí puede seguir obrando en ellos externamente y sugiriendo incluso en su mente. Mateo 16. Cuando Jesús ve ese dicho con el que viene Pedro, que no te acontezca tal, Jesús ve a Satanás detrás. Él fue quien lo influyó. Lo mismo vemos en Hechos capítulo 5. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que pecaras contra el Señor? Yo creo que Ananías era hijo de Dios, por eso fue disciplinado. Es sabio, tiene una manzana para Eva, uvas para Noé, una bolsa para Judas. Satanás no es holgazán. Satanás nos tienta a la holgazanería, pero él nunca lo es, dijo Joe Vicky. Debido a su rango, tiene muchos servidores bajo sus pies. Pero concluyamos esto. Veremos más de las artimañas de Satanás en las próximas semanas. Ahora, no puedo ser exhaustivo. Créanme que entonces podríamos hacer un paréntesis aquí y hacer una serie de las artimañas de Satanás. Si quieren un buen libro de esto, un libro puritano, compren el libro de Thomas Brooks, Remedios Preciosos contra las artimañas de Satanás. Yo pensé que ese libro estaba fuera de impresión en español, pensé que estaba fuera de impresión y me di cuenta caminando por la librería de las conferencias que había todavía bastantes de esos y no perdí la oportunidad para agarrar el mío. Espero que todavía haya para ustedes. Pero si quieren un buen libro de eso, consigan eso. Si quieren conocer cómo tienta Satanás, vean, estudien ese libro, Remedios Preciosos contra las artimañas de Satanás. Pero quiero terminar, hermanos, trayéndoles este pensamiento, Satanás y Cristo. Primero, Satanás estuvo muy presente en la vida de nuestro Señor, incitando a otros para que lo mataran, tentándolo, agitando al pueblo de Israel para rechazarle, mandando un ejército de demonios para que aparecieran en su ministerio, incitando a la gente para que gritaran, crucifícale. Pero hermanos, hay más que esa relación. Hay una historia que no conocemos. ¿Cuánto tiempo Satanás ha estado intentando hacer guerra quizá en los mismos cielos? No sabemos. Hay otra batalla que se libra en el libro de Apocalipsis, que de esa sí conocemos. Pero hay más, y quiero dejarlos con este pensamiento de lo alto y sublime que es Cristo. En primer lugar, trayendo corrección. He visto algunas imágenes en el pasado, y si tú la has usado, no te sientas aludido porque no estoy hablando de ti. No tengo idea si alguien en la iglesia lo ha usado. Pero hay una imagen en donde ponen a Jesucristo, supuestamente, jugando un tipo de vencidas con Satanás, como los dos luchando por el poder. Déjame decirlo así. Eso es blasfemo. Eso es blasfemo. ¿Sabes que esa imagen es una idea más mormona que cristiana? Los mormones creen que sí, Satanás y Jesucristo son un tipo de seres iluminados, entes espirituales de un mismo rango, pero uno se convirtió malvado y entonces están luchando por el mal, tipo manicaísmo pintado con religión cristiana. Pero tal idea es blasfema, hermanos. Cristo es Señor del diablo. Cristo es el creador de Satanás. Cristo es quien da vida y que Satanás puede moverse solo hasta donde Él lo permite.
Hermanos, Satanás es malvado y es fuerte y está persiguiendo nuestra alma. Pero Cristo es Dios de Dios y Él lo ha vencido. Ten consuelo. Satanás no puede hacer más de lo que Cristo permite. Él es su Señor. Satanás no pudo detener su ministerio. Satanás fue vencido en la cruz. Satanás es sabio, Cristo omnisciente. Satanás es poderoso, Cristo omnipotente. Satanás es viejo, Cristo eterno. Hermanos, confiémonos en Dios. Entonces, déjenme terminar así con esta pregunta. Si podemos terminar confiando entonces que Cristo es nuestro Salvador más poderoso que el diablo, y Él le está diciendo, mira, tienes una batalla contra Satanás. Yo no he decidido quitar esa batalla. Te va a hacer bien. Te va a ayudar a no ser perezoso. Te va a humillar de tiempo en tiempo para que no te llenes de orgullo y te apartes de mí. Yo sé por qué dejo este pequeño veneno en la medicina para tu bien. Pero la lucha en ocasiones va a ser fiera. Pero yo soy más poderoso que Él. Pero yo te voy a dar la victoria. ¿Y cómo, Señor? Usa la armadura. Hermanos, es por eso que he querido traer esta lección. Porque tengo temor, como decía al principio, que esté hablando de las glorias de la armadura y en la iglesia no haya una conciencia de la necesidad. Espero, hermanos, que esta lección nos haya ayudado a entender que tenemos una lucha salvaje. Así comienza la gran obra de la Divina Comedia. Y creo que es apropiado para traerlo a nuestra mente. El medio del camino de nuestra vida, yo peregrinaba por una selva oscura. Oh, cuán dura era esa selva. Y después va caminando y encuentra 3 fieras que quieren destrozarlo. Hermanos, ese es nuestro caminar. Una selva oscura. Pero el Señor nos ha dado una brillante y gloriosa armadura. Oremos al Señor.